Estupendo. Así que muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a Minería Ética, estos almuerzos virtuales. Después de nuestro recreo veraniego, estamos de vuelta acá y muy contentos de ver a las caras conocidas y nuevas en este grupo en que conversamos un montón de cosas, de minería, pero también de cultura general. Y hoy día nos toca un tema apasionante, realmente apasionante, ¿no es cierto?, que es la mecánica cuántica. Y tenemos el lujo, eso quiero decirlo claramente, de tener acá un Premio Nacional de Física. Y yo tengo que decir, cuando estudié ingeniería se me ocurrió la tontera de tomar ramos electivos, hice física, eso no lo hacía nadie. Uno hacía básquetbol, cosas así, y no estudiar física. Así que hay que ser bien. Después se me pasó, ¿ah? De a poco se me pasó todo el entusiasmo, pero siempre quedan cosas bien entretenidas que uno aprende, y la verdad que es un mundo fascinante cuando uno se va a lo más chiquitito, y eso es lo que hace la física. Después hice ingeniería química y era más complicado, porque eran cositas más grandes, ¿no es cierto? Pero el dedicarse a la materia intrínseca es bien entretenido. Así que quiero darle la bienvenida al profesor Miguel Kivi, que no voy a leer el currículum porque la verdad es que me demoraría más que su charla si yo leo su currículum. Pero él es Sansano, o sea, es ingeniero mecánico de la Federico Santa María. Yo creo que todavía se escribía, ¿no es cierto?, Universidad Técnica Federico Santa María. Hoy día le ponen la USM. Parece que les Sí. da vergüenza lo del No, técnico. no, sigue siendo UTFS. Pero en las Sí, direcciones web le sí. ponen solamente punto .usm, no sé por qué, pero yo creo, porque la verdad que es importantísima esa universidad que ha traído muchísimo a este país. Y él después se le ocurrió ir a Virginia, Charlottesville, a hacer un doctorado en física. O sea, de ingeniero mecánico, ¿no es cierto? Se dedicaba a la física y de ahí entre otras cosas, investigación y desarrollo y sobre todo también a la parte docente. Yo creo que eso es bien importante, la formación de la gente. Él ha tenido, no sé, 10 12 premios, y yo quiero destacar obviamente el Premio Nacional de Ciencia del 2007, que no todos los tienen, son poquitos. Y ahora lo que nos convoca es escuchar en qué en el día a día tenemos la física cuántica. Pero de todas maneras, me gustaría, primero que nada, una introducción y preguntarle esta típica pregunta, ¿no es cierto? Don Miguel, ¿quién es usted? Porque seguramente no se trata del currículo, sino que realmente queremos saber un poquito de la persona. Así que me encantaría preguntar en la autodescripción, que eso es lo peor, ¿eh? ¿Cómo se describe qué persona es? Y después encantado de escuchar la charla. Don Miguel, Me pilló de sorpresa. Eso no venía preparado para la charla, no para autodescribirme. no Bueno, importa, aquí. estudié en el Liceo Manuel de Sala, que fue una muy grata experiencia, creo que es lo mejor que me ha pasado. Eh, Hijo de padres alemanes muy conservadores y que sin Manuel de Sala no creo que hubiera tenido la flexibilidad para hacer otras cosas. Eh, en la Santa María lo pasé bien, fundamentalmente todos los ratos libres dedicados al club aéreo, donde llegué a ser instructor de vuelo, cosa que se acabó apenas me casé, que coincidió con mi título. Y de ahí nos fuimos a la Universidad de Virginia. Tengo tres hijos, la, la mayor psiquiatra y los otros dos matemáticos. Uno es profesor titular en la Católica y otro en la Chile. Y seis nietos que me dan mucha alegría, obviamente, y que ya están suficientemente grandes como para poder ignorar al abuelo. Y bueno, no tengo hobbies, mi hobby ha sido la física, siempre mi esposa me dice que que algún día me voy a retirar y dedicarme a otra cosa, pero por el momento no, a los 85 años sigo haciendo clases, sigo trabajando en investigación y lo voy a hacer mientras pueda.
Y mientras no me echen, pero ya le tengo advertido a todos mis amigos que cuando empiece a hablar leceras, por favor me avisen. Así que ahora espero que no consideren lecera lo que voy a hablar, que es bien serio. Profesor, lo siguiente, seguramente lo que queremos, yo creo que más ordenado escuchamos la charla y después hacemos la parte de preguntas, porque en este grupo somos tan preguntones. Entonces, creo que para no interrumpirlo, primero escuchar el hilo, primero tratar de aprender algo y después vamos a preguntar. Ya. Entonces, le quiero dar la palabra para que haga su charla y después les quiero pedir a cada uno que por favor aprieten el botoncito, levanten la manito para yo ir dándoles la palabra en el orden de que ustedes tienen la duda. Así que O por sea, favor, Le, adelante, todos profesor. ordenaditos. Eso, le así me digo gusta. desde ya que lo que más me gusta son las preguntas. Así que si logro motivarlos a que me pregunten, aunque me interrumpan, no me importa. Pero aquí vamos entonces. Adelante, por favor. Eh, bueno, ahí están perdón. Ahí están mis afiliaciones. Este es el título de la charla: Mecánica cuántica, su origen y sus muchas aplicaciones diarias. Eh, el financiamiento para mi trabajo viene del Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología, SEDENA, y de Fondesit. Esos son los logos de la facultad en que trabajo y del centro que tiene un financiamiento basal y que hemos desarrollado durante los últimos 13 años. Entonces, voy a empezar con esto. Le puse la generación dorada porque me parece que están dispuestos casi como en un equipo de fútbol. Evidentemente, ustedes reconocerán de inmediato al centro delantero, que es el tío Alberto, rodeado de otra gente. Fue en una reunión de 1927 financiada por un industrial belga que invitaba a la gente destacada de su época a hablar sobre lo que ellos les pareciera interesante. En 1927 fue la mecánica cuántica y hubo una discusión feroz especialmente entre Einstein, que era un poco escéptico, y la nueva generación. Eh, Después los voy a identificar, pero para más o menos darle una idea, en esta foto hay 14 premios Nobel. Eh, una sola mujer, fiel reflejo de lo que era nuestra profesión 100 años atrás, ha mejorado afortunadamente. La mujer, evidentemente, es Madame Curie. Ella, a su favor, es la única con 2 premios Nobel, ahí en la foto. Los demás son de uno. Bueno, uno se pregunta cómo llegó a ser que un físico fuera nombrado persona del siglo por la revista Time del siglo XX. Y en verdad Einstein se lo merecía tanto como persona como físico, pero es bien difícil entender cómo pasó de ser un físico suizo no muy conocido a ser esta figura del siglo. Todavía no tengo una explicación muy razonable. Tal vez fue porque terminada la Primera Guerra Mundial, eh, el experimento de la curvatura de la luz como que llevó a la gente a pensar otras cosas y les pareció algo tan espectacular y es tan espectacular que eh, llamó la atención de todos. Esta es una conversación que se dice que hubo entre Einstein y Chaplin. Einstein le dice: lo que yo más admiro de su arte es que es universal. Usted no dice una sola palabra y todo el mundo lo entiende. Chaplin supuestamente respondió: eso es cierto, pero su fama es todavía mayor. El mundo lo admira y nadie lo entiende. Ok, para empezar con la cuántica,
voy a empezar con un experimento precuántico, pero que tiene una influencia sustancial en la mecánica cuántica y sobre todo en ayudar a entenderla. El experimento se llama el experimento de Young. Posiblemente ustedes conocen este nombre, es el mismo del módulo de Young que uno usa en ingeniería. Entonces, el experimento en principio es sumamente sencillo. ¿Cómo lo logró hacer Young? Es otra cosa. Hizo una obra, pero espectacularmente difícil. Entonces, uno tiene una placa y esa placa tiene dos rendijas separadas por una distancia d, y sobre esta placa uno tira cosas, cualquier cosa, ondas, partículas, balas, piedrazos, lo que quiera. Lo único que tiene que hacer es estar colimadas, todas en la misma dirección. Entonces, atraviesan la placa y son recogidas en una pantalla. Aparentemente todo esto es muy sencillo. Entonces, Young lo hizo con ondas de luz. Y el resultado fue este. Es decir, aquí están las dos rendijas y ahí está la pantalla. Y en vez de ver uno un continuo, un continuo posiblemente con un máximo central, lo que ve son franjas. Y estas franjas, entonces, lo que están diciendo es que la luz se comporta como una onda porque las ondas que pasan por aquí y las que pasan por acá interfieren. La interferencia es la que lleva entonces a mínimo y máximo, mínimo y máximo. ¿Por qué se da eso? Bueno, ¿cómo se suman las ondas? Si tengo dos ondas en fase, ¿ok? Máximo con máximo, mínimo con mínimo, ceros con cero, lo que tengo es se produce una onda de amplitud mayor, de la misma frecuencia, pero de amplitud mayor. En cambio, si están totalmente desfasadas, mínimo con máximo, máximo con mínimo, las sumo, me da cero. Ese es el fenómeno de interferencia. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tan novedoso es esto de que la luz se comporte como onda? Total, eso ya lo sabemos desde que nacimos. Sí, cierto, pero este experimento se hizo en 1801. Y en 1801, la voz eh, la autoridad en física era el científico más grande de todos los tiempos, posiblemente Newton, que había dicho que la luz eran partículas. Entonces, Young iba contra la autoridad y cambió la perspectiva completamente. Ahora, Young no era cualquier persona y vivió entre 1773 y 1829, era médico, dominó 13 idiomas, fue el que verdaderamente descifró la piedra Rosetta, los jeroglíficos egipcios, y hizo contribuciones trascendentales a la física, esta y otras más. Este es un retrato de él de la época. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es una hazaña lo que hizo Young? La cosa es así. Si, si fueran partículas, eh, tendríamos un máximo acá, un máximo acá, y la superposición daría una línea de este tipo con un mínimo central y después un decaimiento. En cambio, lo que se ve son máximos, mínimos, máximo, mínimo. El máximo central, que es el mayor, que coincide con un mínimo que si fueran partículas, y entonces tenemos el fenómeno de interferencia. Es decir, la onda naranja o la línea naranja corresponde a
psi1 más psi2 módulo cuadrado, es decir, el valor absoluto de la suma, pero estas son cantidades complejas. Las ondas las puedo describir por números complejos, y eso es distinto de la suma de los módulos. Es decir, aquí tenemos interferencia, aquí no la tenemos. Si la partícula, si se comporta como partícula, tengo la línea azul; si se comporta como onda, tengo la línea naranja. Pero para que haya interferencia, la distancia entre estas dos rendijas, tiene que ser del orden de la longitud de onda de la luz. Y la longitud de onda de la luz es de la luz visible, es algo así como entre 3.000 y 7.000 angstrom, o entre 300 y 700 nanómetros, es decir, millonésimas de milímetros. Y por lo tanto, estas dos rendijas tenían que estar a una distancia de dos líneas paralelas a fracciones muy pequeñas de milímetros. ¿Cómo lo hizo? No sé muy bien. Sé lo que hizo. Eh, Tomó un vidrio, lo ahumó, usó luz del sol, y me imagino que con la Gillette o el bisturí de ese tiempo logró hacer las líneas y vio este patrón de interferencia. Hoy en día el experimento es muy sencillo, se hace con algo que es una red que ha sido fabricada por proceso fotográfico, y con un láser. Él no tenía ni láser, ni siquiera tenía una fuente de luz muy poderosa aparte del sol, pero logró hacerlo. Así que de nuevo el experimento de Young: si tengo estas ondas o partículas que vienen paralelas, si eh, tengo un solo agujero, aquí tengo la pantalla en que se observa, y aquí, entonces, si cierro uno de los agujeros, tengo eso; si cierro el otro, y si abro los dos, la teoría ondulatoria me dice que tengo que tener un patrón de este tipo; la teoría de partículas dice que tengo que tener este otro; y en física lo que decide es el experimento, es la Corte Suprema. Uno acude ahí, y ahí no hay apelación posible. La Corte Suprema decide, es el experimento le dijo a Young que eran ondas, contra la percepción de Newton. Entonces, el experimento de Young permitió concluir que la luz se comporta como onda. Ahora, lo sorprendente es que si el experimento se hace con electrones, se concluye que estos también se comportan como ondas. ¿Okay? Es decir, eh, Young, por un lado, dice la luz o las ondas electromagnéticas son ondas. Y ahora lo hago con electrones, y estos también se me comportan como ondas, en condiciones especiales, y tienen una longitud de onda que es la constante de Planck, que estaba ahí en la foto que les mostré, dividida por el momento, me decís, dividido por la masa por la velocidad. Y esto sucede solamente porque la masa del electrón es extremadamente pequeña. Así que, ¿cuán pequeña? Hice un ejercicio aquí para poder visualizarlo de alguna manera. Bueno, primero les doy el valor: 10 a la menos 30 kilos. Ahora, para ustedes que hablan de 10 a la 30 kilos en minería, 10 a la menos 30 es algo tan inimaginable como para mí 10 a la más 30 o 10 a la menos 30. No, no me lo puedo imaginar simplemente. Así que el ejercicio es este: si a cada habitante del mundo le entregamos 1.000 millones de electrones, 1.000 millones
A cada uno de ustedes, a cada uno de los chinos, a cada uno, a todo el mundo, 1.000 millones de electrones. La masa total que juntaría es un millonésimo de kilo. ¿Ok? Con 1.000 millones de electrones cada uno, todavía tenemos un millonésimo de kilo. Entonces, claro, las leyes de la naturaleza, que confiábamos que las leyes de Newton eran inapelables, resulta que no sirvieron para describir el mundo atómico. Eran inadecuadas completamente. No, el mundo atómico se comportaba de otra manera. Así que aquí tienen el resultado del experimento de Young con electrón. Aquí los físicos experimentales, yo soy teórico, lograron la maravilla de poder lanzar estas partículas de 10 a la menos 30 kilos, una a una, contra una pantalla. Una a una. Así que ustedes ven, este primer electrón, aquí no se forma nada, parece que la cuestión va por el lado caótico y poco a poco se empiezan a alinear. ¿Sí? Los electrones pasan uno a uno y se van alineando. Esto es incomprensible, es decir, estos electrones no tienen cerebro, nadie pensaría que un electrón puede tener cerebro, ¿sí? Pero saben alinearse. Bueno, entonces otros experimentos demuestran lo complementario, que a veces las ondas luminosas se comportan como partículas. Así que ahora se forma el cuadro completo. Estas partículas fueron bautizadas como fotones. Y en resumen, lo que logramos concluir con todo esto es que las ondas se comportan como partículas, las partículas se comportan como ondas. No a nuestra escala. Es decir, no a una escala de 2 metros, ni siquiera a la escala de una hormiga, que sería un mastodonte inmenso comparado con un electrón, sino que a la escala atómica. Y esto se llama la dualidad onda-partícula. Es decir, que de repente la partícula se aparece como onda, de repente la onda se aparece como partícula. Y esto empezó a ser formalizado en la década del 20, es decir, casi 100 años atrás. El primero fue Werner Heisenberg, que en 1927 formuló el principio de incertidumbre bajo la tutela de Niels Bohr. Este era Heisenberg. Heisenberg nació en 1901, tenía 26 años cuando formuló el principio de incertidumbre y su formulación de la mecánica cuántica. El principio de incertidumbre, entonces, no significa que los físicos no sabemos dónde están las partículas o que estamos inciertos con respecto a ellas, así que fue un mal nombre en ese sentido. Lo que dice que si conozco exactamente la posición de una partícula, no sé nada con respecto a su velocidad. Y si conozco muy bien su velocidad, no sé nada con respecto a su posición. Y en los casos intermedios tengo que es mayor que h sobre 4pi. Esto para nuestra vida diaria es completamente irrelevante, porque h es una constante muy chiquitita. Tiene dimensión de energía multiplicada por tiempo y es algo así como 10 a la menos 27 ERC o 10 a la menos 31 Joule. Es decir, una cantidad pero absolutamente infinitesimal para todos los efectos. Ese mismo año, eh, alguien le sugirió a Schrödinger que si la luz se comportaba como, perdón, si las partículas se comportaban como onda, tenía que haber una ecuación de onda. Y él escribió esta ecuación. Y desgraciadamente esta ecuación es una ecuación complicada, es peluda. Es decir, es una ecuación diferencial para un objeto complejo. El psi es una cantidad compleja, no real. Y es una ecuación entonces, además como el potencial es no lineal,
es una ecuación diferencial en derivada espacial, en no lineal, es complicada. Y eso es lo que dificulta mucho la transmisión de de lo que hacemos diariamente al grueso público, digamos. Así que esto hizo repensar las bases de la física y dio nacimiento a la mecánica cuántica. Esto fue un terremoto tremendo. En Göttingen, el director del departamento era Max Born, uno de los más cercanos amigos de Einstein, y eh, él lo que propuso es en Göttingen poner un cartel en el departamento de física en esos años que dijera en reconstrucción. No era el edificio lo que estaba en reconstrucción, lo que estaba en reconstrucción eran las ideas de dentro del edificio. Y fue controversial desde la partida. Y todavía tiene aspectos que son controversiales. Todavía, 100 años después, todavía estamos peleando por esto. Justamente Einstein tomó la posición escéptica sin jamás equivocarse. Yo creo que en verdad los comentarios de Einstein, lejos de ser criticados, demuestran que él está muy adelantado a todo. Y en verdad no creo que haya sido subvalorado, al revés. Eh, no creo que haya sido sobrevalorado, al revés, creo que incluso puede ser que haya sido subvalorado. Entonces él decía, la teoría explica bastante, pero no nos acerca al secreto del viejo. El viejo para él era Dios. Y en cualquier caso estoy convencido que él no juega a los dados. Es decir, para Einstein la teoría cuántica revelaba muchísimo, pero ocultaba lo esencial. Faltaba una visión de lo esencial y esa todavía no la hemos conseguido. Es decir, todavía es un problema abierto. Y a Einstein le encantaban estas frases. Esta es una famosa del que Dios es sutil pero no perverso. Lo que quería decir con esto era que las leyes de la naturaleza son muy difíciles de desentrañar. Eh, son, son complejas, eh, la naturaleza las esconde lo más que puede, pero hay un orden. Una vez que uno encuentra la ley, la naturaleza se comporta de acuerdo con esa ley. Y, y es así, uno escribe una ecuación y va a medir y resulta exactamente eso, es una maravilla eso. Digo, la trayectoria va a ser así, el diámetro del eje tiene que ser tal, y funciona, las leyes de Newton funcionan, es algo maravilloso. Bueno, Bohr, que era muy amigo con Einstein, una vez le dijo a Einstein, por favor, deja de decirle a Dios lo que tienes que hacer. Ahí están los dos amigos en Princeton caminando. Bohr era bastante menor que Einstein. Y aquí están discutiendo. Y esta foto a mí en verdad me encanta. Porque, fíjense, si hubiera pasado el jefe por ahí, lo que habría dicho, ¿y estos vagos cuando se ponen a trabajar? Y en verdad lo que estaban haciendo es reconstruyendo el universo, nada menos. Eh, Es decir, no hay una actitud de trabajo. Hay gente que está 8 horas en su oficina y no hace nada. Y estos, pasándola bien, estaban ahí reconstruyendo el mundo. Entonces vuelvo a los revolucionarios o los galácticos. Como dije en la foto, hay 14 premios Nobel, pero aquí está Planck, este es Lorentz, que todos consideraban digamos, el gran maestro, Einstein, desde luego. Este es Max Born, con el cual se escribían. En las líneas, Niels Bohr está en segunda línea. Eh, Después, este aquí es, ¿cómo se llama?
un príncipe francés que fue el que escribió eso, que la longitud de onda era h dividido por p, Schrödinger que escribió la ecuación, Heisenberg, y aquí está Paul Ehrenfest, que era el mejor amigo de Einstein, en verdad. Y este caballero ahí atrás también es muy importante porque, para mí, porque es Léon Brullion, un francés, y él fue el profesor de mi profesor, así que para mí es un personaje central. Entonces uno se pregunta con esta mecánica cuántica, ¿qué progreso se logró? ¿Para qué sirvió toda esta cuestión? Entonces, lo primero que son los grandes avances teóricos que se consiguió. Fíjese, 1920, 103 años atrás apenas. En la historia de la humanidad, nada. No se sabía nada de la conductividad eléctrica, nada. Es decir, a uno le pasaban una plancha de Plumavit y una de cobre y nadie sabía explicar por qué el cobre conducía 10 a la 30 veces más que el Plumavit. El Plumavit es un aislador eléctrico y térmico excelente. El cobre es un conductor eléctrico y térmico excelente. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia entre los dos? ¿Cómo podía describirla? Un factor de 10 a la 30 uno no lo puede hacer con palito y bolita. Requiere una visión nueva. Lo mismo pasaba con la transmisión del calor. El color, cosa tan fundamental como por qué las rosas son tan bonitas, por qué las naranjas tienen ese color espectacular, nada, no se sabía nada al respecto. El magnetismo es peor porque el magnetismo es un efecto cuántico relativista que todavía no hace escribir por completo. Es muy complejo. La transparencia, ¿por qué algunos materiales son opacos y otros transparentes? Ninguna de estas propiedades podía explicarse antes de 1920. Fue la mecánica cuántica la que les dio una explicación, ya sea total o parcial. 20 años después de ese Congreso Solvay, se fabricó el primer transistor. Esta es una foto del primer transistor, está en la entrada de un edificio de Bell Labs en Nueva Jersey, en Murray Hill, Nueva Jersey. Es mastodóntico, evidentemente, porque es como de más o menos 10 centímetros todo este aparato. Y fue fabricado en, entre la Navidad y el Año Nuevo de 1947 por estas tres personas, John Bardeen, William Shockley y Walter Brattain. Y esto no es algo que habría alguien descubierto en su garaje o por casualidad, porque implica una comprensión detallada de los estados cuánticos en la vecindad de una interfase. Es decir, aquí hay una interfase entre un eh, aislador y otro y que, que son distintos sobre una base de cobre. Para mí el transistor fue el, produjo el cambio histórico más relevante del siglo XX. Van a decir que estoy exagerando, pero voy a tratar de convencerlo que lo que más cambió nuestras vidas en el siglo XX fue la invención del transistor. Es un aparato de muy bajo consumo de energía, es miniaturizable. En este momento tenemos eh, una miniaturización tal que podemos tener más de 1.000 millones por chip, más de 1 millón de millones por chip. Es muy rápido, tiene muy larga vida, es muy confiable, muy versátil y de muy bajo costo. Bueno, bonito, barato, todas las propiedades. Entonces, ¿a quién reemplazó el... Bueno, primero, los dispositivos que tenemos gracias al transistor. Celulares, dispositivos de cocina como los microondas,
internet, discado de tono, TV color, microcirugía, calculadoras portátiles, cajero automático, comunicación por satélite y muchos más. Entonces, si no creen que mi aseveración de que esto nos cambió la vida más que cualquier otra cosa en el siglo XX, hagan este ejercicio, saquen 10 de estos y vean cómo les cambia la vida. Por ejemplo, queda sin celular, sin calculadora portátil, sin GPS, etcétera, etcétera, y vean cómo les cambia la vida. Entonces, bueno, el transistor, estos son dos transistores enormes, ¿ok? Pero para poder venderlos tienen que encapsularlos y qué sé yo, y que no se les pierdan. Así que ahí tienen dos transistores. Reemplazó al tubo. La mayoría de ustedes seguramente recuerdan las radios a tubo. El tubo consumía unos 15 watts de energía. Hoy día costaría unos $25 comparado con el transistor que cuesta menos que $1 por transistor. Eh, tiene tiene un consumo tal que si tuviera un celular en base a tubos, que tendría el tamaño del Estadio Nacional y consumiría toda la energía de de la región metropolitana. Aquí tienen un pendrive de 2 gigabytes, es decir, que estos son 16 gigabits, es decir, unos 16.000 millones de transistores. Y el transistor entonces permitió construir toda la electrónica que usamos hoy día como parte integral de nuestras vidas. No podemos imaginar hoy en día, bueno, obviamente esta conferencia a través de Zoom sería inimaginable sin el transistor. Y Gordon Moore expresó una ley que este no es un personaje cualquiera, es el fundador de Intel. Intel es una compañía que cada día transa 100 veces más que toda la bolsa de Santiago en un año. Y la ley de Moore era que cada 2 años se duplicaba la capacidad de los aparatos electrónicos basados en transistores, y en eso estamos llegando al límite, porque en este momento se pueden construir transistores tan pequeños que solamente se requiere para ellos unos pocos, es decir, unos pocos miles de átomos. Ahora, se podrían hacer más pequeños, pero cuando uno tiene ya unos pocos miles de átomos, se produce lo que se llama el ruido térmico. Entonces el ruido térmico mata la electrónica del transistor. Entonces tenemos que pensar ahora ya en otro tipo de dispositivos en vez del transistor histórico de silicio y germanio fundamentalmente. Bueno, lo que quiero recalcar aquí es la relación entre la ciencia básica y los avances tecnológicos. Eh, Michael Faraday creó el primer generador y el primer motor eléctrico. Él no se propuso en absoluto cambiar el aspecto de las ciudades, pero Michael Faraday convirtió o permitió la conversión de las ciudades de horizontales a verticales. Sin motor eléctrico o sin electricidad, por ejemplo, un edificio de 40 pisos, el que vive en el piso 40, si no tiene la capacidad, la disponibilidad del ascensor, simplemente no tiene posibilidad de sobrevivir. No le llega el agua, no le llega el ascensor, no le llega nada.
Este es el primer computador. El primer computador era tubo, tenía 19.000 tubos. Y de ahí salió la palabra bug en los programas, es decir, que cuando tienen una falla, porque tenían un señor que recorría los 19.000 tubos para revisarlo, y las fallas que se producían era por insectos que cortocircuitaban las patas del tubo. Y la sala en que estaba este computador clásico, no cuántico, eh, tenían que renovarle el aire, creo que 2 veces por minuto. Y tenía apenas 19.000, eh, el equivalente de 19.000 transistores. Es decir, comparado con lo que teléfonos que ahora usamos, que son del orden de los gigabits, era una cosa totalmente mínima. El DNA. El DNA, lo, eh, la estructura la encontraron Watson y Crick. Tampoco se propusieron ellos resolver crímenes ni determinar la paternidad de una guagua. Eh, Ellos lo que querían era entender el código genético, y también cambió la, nuestras vidas de manera fundamental. Cajero automático tenemos desde 1966, el primero fue en Tokio. Esto está basado en teoría de números. Eh, el hecho de que uno pueda hacer una transacción sin que la pinchen, sin que alguien pueda interferirla, está basada en teoría de números, una de las áreas más abstractas de la matemática. El microondas fue descubierto de manera accidental eh, por un físico que trabajaba con microondas para eh, estudios moleculares, porque llevaba un chocolate en el bolsillo y vio que cuando prendía el aparato de trabajo se le fundía el chocolate. Y dijo, aquí tengo algo más, más posible de comercializar que mis estudios moleculares. El inventor de la WWW es este señor Tim Benders, que ahora es Sir Tim Benders, Tim Berners-Lee. Eh, Él lo que quería es que sus trabajos, sus manuscritos, estuvieran disponibles más fácilmente y más rápidamente a sus colegas en el mundo. Entonces, él trabajaba en CERN y en los fines de semana construyó el código que cambió el comercio del mundo. Él no se proponía eso, se proponía que sus trabajos los leyeran rápido. Cambió el comercio del mundo. Amazon, Alibaba, etcétera, etcétera. Y en este momento, eh, la gran, digamos, la gran contribución de la física yo creo que va a estar en el área, en el siglo XXI, va a estar en el área de la medicina, porque eh, en las nanopartículas se pueden, eh, digamos, tenemos una micro o una nanopartícula, podemos recubrirla con azúcares, por ejemplo, los cánceres son ávidos de azúcar, y encima de eso entonces uno puede poner las drogas y hacer un tratamiento de quimio mucho más efectivo y con menos efectos secundarios que los que se usan ahora. Es decir, puede funcionalizar una nanopartícula con drogas inteligentes y una manera inteligente de llevarla hacia el tumor. Bueno, este es Heinrich Hertz. Así que concluyendo, Hardy decía que solo las ramas inútiles de la ciencia son interesantes. Nadie esperaría resultados prácticos de la teoría de números, la mecánica cuántica o la relatividad. Pero se equivocó en todo, en absolutamente todo. La teoría de números llevó a los teléfonos celulares, a los cajeros automáticos, la mecánica cuántica, como ustedes ven también, y la relatividad ya saben. Agregó esto: nunca he hecho algo útil.
ningún descubrimiento que haya hecho o que pueda llegar a ser directa o indirectamente, para bien o para mal, va a hacer la menor diferencia al bienestar de la humanidad. Se equivocó completamente. Hacer predicciones es muy difícil y especialmente cuando se trata del futuro. Los resultados de la investigación científica son impredecibles y esto es lo que dijo el gran Newton. No hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces la mecánica cuántica cae en estos ámbitos, de que fueron algo así como 40 personas en 1927 que se reunieron, dieron, trabajaron muchos años evidentemente, y dieron origen a una teoría que servía para comprender el mundo atómico, pero que llevó a muchísimas aplicaciones prácticas. Se calcula más o menos que el 10% del PGD de los países más desarrollados se basa en la mecánica cuántica. En este momento, más que nada, con la inteligencia artificial y todas las cosas que se están desarrollando. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Kivi, por esta interesantísima presentación que obviamente a uno lo aterriza, lo que hacen estos físicos locos. Eso, Y exactamente. qué, Eso es lo que y quería qué- e- venderle. exacto, en qué es lo que uno puede hacer. Y es cierto, ¿ah? Nosotros hoy en día lo llamamos que somos totalmente electrodependientes, ¿cierto? Si nos caen todos estos aparatos, ya no podemos vivir. Y esa es la triste realidad. Lo vimos a más tardar en el 2010 con el terremoto, un día pasó, no quedaron las antenas y ya no sabíamos hacer nada. Así que esto sí ha cambiado el mundo y agradezco esa reflexión, porque la verdad que hoy en día la sociedad es la que no podría funcionar, más encima cada vez estamos urbanizándonos más, no podría funcionar con estos aparatos que nos comunican. Ahora, muchas veces son comuchas, pero creo que en la economía misma ha cambiado. Así que le voy a dar la palabra a nuestro Gastón, don Gastón Fernández, por favor. Abre tu micrófono y nos haces tu comentario raya pregunta. De nuevo, a ver si tienes que abrir el micrófono. ¿Lo puedes ver? Estás con celular, ¿no es cierto, Gastón? Todavía no te escuchamos. ¿No? Tienes que el botoncito abajo, ¿vale? Uno más y ya para poder escucharte. Ahora Ahora sí, sí, dale. ahora sí. Ya, yo he estado en el último tiempo preocupado por la nanotecnología, por la nanominería, la nanometalurgia, porque estoy como en un punto al revés de lo que sería el mundo de la gran minería, los grandes volúmenes, me voy al átomo. Y la pregunta que quiero hacerle es cómo ve él o presiente que va a revolucionar tanto la metalurgia, que es el arte de extraer los metales desde los minerales, como la misma minería, toda esta física cuántica. Esa es mi pregunta. Difícil la pregunta, es decir, eh, como decía, es difícil hacer predicciones, pero lo que yo diría es que donde, donde sí hay cambios fundamentales es cuando uno cambia el tamaño. Por ejemplo, si uno tiene 20 átomos de oro, una nanopartícula bastante pequeña, 20 átomos nomás, ese oro no es metálico y tiene un color negro. Tiene propiedades absolutamente distintas del mundo macro. Y esas propiedades eh, estamos empezando a proponer cosas útiles con ellas. Especialmente yo creo que va
a revolucionar el campo de la catálisis, porque la razón entre superficie y volumen tiene un cambio tan radical. Es decir, que para el mismo volumen tengo muchísimo más superficie. Y como estos metales que se usan para catálisis, especialmente el platino, son cada vez más escasos y cada vez más caros, el poder hacer catalizadores de muy pequeña dimensión es una cosa muy importante. Después, además, en los reactores, en la fusión controlada, que parece que va por buen camino, a pesar de que no vamos a tener energía por fusión, yo creo que por lo menos en medio siglo más, por lo muy menos. eh, Esto, el problema de producir la fusión es igualmente serio que el problema del contenedor. El contenedor es un problema de material. Y como tengo ahí digamos, en la reacción de fusión, una energía inmensa, salen disparadas partículas a unas velocidades relativistas, es decir, casi la velocidad de la luz, que son muy destructivas con respecto al contenedor. Y especialmente destructivo es el helio. Entonces, se está pensando, por ejemplo, en nanopartículas huecas que tienden a atrapar el helio. Y ese tipo de cosas. Es decir, que no quiero hacer predicciones. Yo diría que el impacto más inmediato va a ser en medicina. Ya se está viendo, hay cada día aparecen nuevos avances con nanopartículas que permiten mejor ubicación de los tumores, mejor posibilidad de dar en el blanco con ellos en los tratamientos por radiación y en los tratamientos de quimioterapia. Eso es lo que vamos a ver primero. En la minería y todo eso no me atrevería a hacer conjeturas eh, porque no lo sé simplemente, lo ignoro. Aprovecho un dato curioso para Gastón. Nosotros todos sabemos, ¿no es cierto?, que el cobre se funde a 1350 grados, hay que calentarlo harto. Cuando tienes nanopartículas de cobre, se funden a 240 grados, como que fuera plomo. Entonces, cambia, y es cobre, entonces cambia las propiedades completamente. Y la gracia que tiene, a propósito de lo que discutimos en este grupo, el valor agregado, el gramo de nanopartículas de cobre vale $3.000 el gramo. Así que ahí podríamos tener un Sí, pequeño valor agregado entre los $4 por libra y los $3.000 por gramo. Ok. sí, bueno, lo mismo pasa con el grafeno. El grafeno puro también cuesta algo así, como $1.000 por gramo. Entonces, cuando la gente está asustada de que el grafeno va a sustituir al cobre, no está entre mis preocupaciones. Gracias, Miguel. Eduardo, tú habías pedido la palabra. Don Eduardo Costoya. No sé si después de mi pregunta me van a admitir en este grupo en el futuro. Y no puedo resistir no hacerle una, no sé si es pregunta o lo que sea, a un físico cuántico. Yo soy músico aficionado, toco piano horrorosamente, pero siendo ingeniero me ha interesado la teoría musical. Y sucede que la música, toda la música desde los inicios del ser humano hasta ahora, tiene 12 notas. Nada más que 12 notas. Quincy Jones, uno de los famosos clásicos y jazzistas también, decía son 12 malditas notas. Todo lo tenemos que hacer con esas 12 malditas notas. Y si yo tomara, o nosotros tomáramos esas 12 notas y las tiráramos por millones, en forma aleatoria, nunca tendríamos una obra musical. Nunca tendríamos una cacofonía y a lo mejor de vez en cuando tendríamos algo que sonaría un poco agradable al oído, pero nunca tendríamos una novena sinfonía.
Y hay una novena sinfonía porque hay un Beethoven que tomó esas 12 partículas, no sé, pero notas, y las puso en un orden en que no solamente suenan agradables al oído, sino que dan ideas. Lo curioso es que el modelo estándar de hoy tiene 12 fermiones, que son las partículas. Tiene también 4 leptones, pero todo lo que hay en este universo tiene esas 12 partículas. Y yo estoy convencido que si tomáramos miles de millones de esas partículas y las lanzáramos en forma aleatoria, nunca existiría Miguel Kiwi, ni tampoco el Wimplet, ni existiría el universo. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está el Beethoven del universo? Si me echan, hasta luego. Está bien, pero la pregunta esa no es de física, es de metafísica. Va Bueno, más allá de la física. Así que en no, eso me estamos declaro. hablando, estamos hablando físico porque lo que pasa es que estamos hablando de partículas reales, estamos hablando de electrones, de los quarks y todas las cosas, pero ¿cómo es que esas partículas, que además tienen los leptones que pues, son los campos, también está el bosón de Higgs, que si no le diera la masa, quizá el bosón de Higgs es el responsable de que existe el universo, creo. Pero, pero ¿cómo se ordenan estas partículas para que haya un universo que funciona y además que existamos nosotros y que existamos las cosas que nos alimentan? Entonces, ¿dónde está el Beethoven de esas 12 partículas que las ordenan? eh, bueno, hay, hay un premio Nobel de Biología que trató de responder eso, que es ¿Ah? Philippe Monod, un francés. El libro se llama Azar y Necesidad. Y lo que él dice es que cuando el azar y la necesidad se juntan, producen la evolución, pero más allá yo no me atrevo a contestar. Yo tampoco tengo la respuesta. No, no solo usted, no la tiene nadie. Ok, gracias. Le paso la palabra a... Uy, no tengo ese es Antonio Cruzat. No Sí, saca tu micrófono, por favor. Ahí está. Alejandro, Alejandro, estupendo. Por favor, Alejandro. gracias. Primero que nada, agradecerle al profesor Kiwi esta charla que nos aclara mucho lo que nos entusiasma el tema de la cuántica, etcétera. Y yo quiero salirme un poco del tema de la cuántica y la minería a raíz de lo que se comentó de Einstein. ¿Y por qué es tan famoso Einstein? No solamente creo, o sea, en mi opinión, por lo que he leído, de Azar y que necesidad. no solamente por sus ecuaciones, por su teoría de la relatividad, etcétera, sino que también por su cultura general y la filosofía universal que tenía. Y por eso yo los invito, no sé, a lo mejor lo han leído, los invito y a lo mejor el profesor Kiwi también lo conoce, una conversación que tuvo con Einstein con Rabindranath Tagore. Es una conversación tremendamente interesante, no es ni de física cuántica, ni de mecánica cuántica, no es de nada, sino que es en torno a la belleza. Realmente es un texto espectacular. Ustedes lo pueden encontrar en internet. Pongan Einstein Rabindranath Tagore, que es un hindú. Esto ocurrió en 1930. Y es realmente maravilloso lo que los dos piensan, un físico y un filósofo poeta, porque Tagore era poeta, piensan sobre la belleza. Eh, Ahí uno se da cuenta realmente el potencial de Einstein, que no solamente destapó cierto esta olla de la relatividad, sino que el espíritu que él tiene respecto universo en general de una visión distinta que cae un poco en lo que recién preguntaba el profesor Eduardo Costorio. Se escapa un poco a lo material, que se va al átomo, al electrón, que se va a los quarks. Se sale de eso y entra en un terreno que realmente es más espirituoso. Y eso es lo que lo hace, creo, valioso. Ese es un comentario que quería hacer respecto a esto. Gracias. Me gustaría comentar también al respecto. Eh, en el siglo XX surgieron dos grandes teorías en física, dos nomás, la relatividad y la mecánica cuántica. Esas son las dos grandes creaciones del siglo XX. En las dos estuvo envuelto Einstein.
Es decir, Einstein para mí fue el que empezó con la cuántica en 1905 con el famoso trabajo que se llama del efecto fotoeléctrico, que es un trabajo que mis padres eran alemanes, así que mi mi primera lengua fue el alemán, lo leí en alemán el trabajo entero, es una verdadera maravilla, en ninguna parte dice fotoeléctrico, es apenas el capítulo, la sección 8 en que rápidamente resuelve ese problema. Todo el planteamiento que hace Einstein en ese trabajo es absolutamente maravilloso y con él partió la mecánica cuántica. De hecho, ese es el trabajo por el cual le dieron el premio Nobel, porque la Academia Sueca es muy conservadora, entonces la relatividad todavía está en discusión, le pareció mejor dárselos por el llamado efecto fotoeléctrico. Y como anécdota, Einstein se estaba divorciando de Mileva Maric y le prometió el premio Nobel como 4 años antes de recibirlo. Así como condición para el divorcio era que le iba a dar la plata del Nobel a ella y se la dio, pero fue 4 años después, estaba absolutamente seguro que se lo iba a dar. Entonces, digamos, por un lado, él inició la mecánica cuántica. Por otro lado, hizo, que fue después una creación colectiva, de la cual él manifestó muchas dudas. Es decir, a él la idea de que el electrón pudiera pasar por un agujero o por otro, y si pasan de a uno, significa que el electrón interfiere consigo mismo. A él le parecía una cosa totalmente inaceptable, pero nunca hizo un error, siempre planteó dudas válidas, y esas dudas no han sido resueltas hasta el día de hoy. Es decir, que si de algún modo tenemos que juzgar a Einstein, yo insisto que nunca ha sido sobrevalorado, más bien ha sido subvalorado. La contribución de él es gigantesca. Pero mi comentario era, ¿por qué cómo llegó a convertirse en el estándar de inteligencia? Él no es un Einstein, se dice una persona cuando uno quiere elegantemente decirle que es tonto. No lo sé, no se me ocurre cómo pasó esa evolución sociológica de un Einstein que se dedicaba a cosas bien abstractas a un personaje que todo el mundo reconoce. Yo tengo justamente una pregunta en ese sentido, porque obviamente que él era bastante joven cuando recibió su premio Nobel y todas estas cosas, y después vivió muchos años en la ciencia, pero salieron muchas cosas detrás o uno no las sabe como no físico, cuál fue su producción después de tantos años, porque estuvo en Princeton muchísimo tiempo. Sí. La creatividad se le acabó después de joven o al revés? A ver, el último trabajo así rompedor de Einstein fue un trabajo sobre bosones que llevó eventualmente a los máser y a los láser. Y eso fue exactamente cuando él cumplió 40 años. Y en general se considera que lo más probable es que un físico haga sus mayores contribuciones ante los 40. Hay físicos que han ganado el premio Nobel a los 19, es decir, que por un trabajo a los 19, ese es el Josephson, que fue el más joven, y hay otro que hizo el trabajo a los 25, pero es raro encontrar a alguien que sea premiado por un trabajo después de los 40. No es como en la literatura, que la gente escribe sus mejores obras en los años más avanzados como los nuestros. Muy interesante. Una personalidad. Sigo ofreciendo la palabra y por favor háganlo como Andrés ahora. Vean en las reacciones para ponerlos en el orden correcto. Don Andrés, abre tu micrófono. Gracias. Gracias, Erwin. Buenas tardes, profesor. Quiero hacer una pregunta yendo a su aspecto docente. Y la inquietud que tengo yo, y me imagino que algunos de nosotros, es cómo está la oferta de estudiantes para seguir los pasos suyos y lo que la academia en la Facultad de Ciencias ofrece
¿Hay interesados, hay gente motivada por esto en estos momentos? Bien, déjeme irme para atrás en la historia y lo voy a ir contestando. Eh, yo me incorporé más o menos en los años 60 y en ese tiempo había poco físico profesional en Chile. Tal vez Igor Saavedra fue uno de los primeros, hubo otros más o menos contemporáneos con él, y en ese tiempo nos reuníamos y no sabíamos muy bien qué hacer, agarrábamos un libro, resolvíamos los problemas del libro, qué sé yo. Y el sueño que teníamos era que nuestros alumnos sí que iban a ser físicos en serio y ya la segunda o tercera generación iban a ser... Y esto pasó mucho más rápido de lo que nosotros nos esperábamos. Eh, la semana pasada fui a una reunión de física que hacemos de nuestro grupo de Sedena y quedé sumamente impresionado. Los jóvenes ya nos pasaron a dejar, pero lejos. Es decir, nosotros pensamos que nunca íbamos a llegar a escribir trabajos en una revista importante. Y eso no pasó. Efectivamente, escribimos montones de trabajos en revistas importantes. Pero estos jóvenes están a nivel mundial. Es un tipo que se puede parar en cualquier universidad del mundo. La reunión que tuvimos ahí en Los Andes podía haber sido en Berlín o en cualquier lado. La gente que tenemos en este momento son muy pocas. Los recursos para la ciencia son ínfimos. Lo que ha aumentado espectacularmente es la burocracia. Es decir, antes a uno le daban un proyecto y en 2, 3 días elaboraba el informe final o algo así. Hoy en día la mitad del tiempo estamos presentando proyectos y informes y después de que le aprueban a uno un informe, 3 años después vienen a pedirle decirle que no, que había una boleta que no estaba exacta. A mí me pasó, por ejemplo, que una rendición que había dado a Fondesit hace años, había hecho un error de 10 pesos y que esos 10 pesos tenía que depositárselo. Entonces traté de hacer una transferencia por 10 pesos y no se puede, el mínimo en 1000. Así que fui al banco a dejar 10 pesos para que cuadraran todas las cosas. Entonces, el tiempo que estamos dedicando a la ciencia ha sido recortado, pero los jóvenes lo que están haciendo es absolutamente maravilloso. Ahora, estos jóvenes no están encontrando empleo ahora. Está cada vez más difícil. Ya las universidades públicas prácticamente no tienen puestos, están yéndose más que nada a las privadas y muchos emigran. Entonces, eh, el paso de convertir esta capacidad científica en, en un país como Israel, por ejemplo, de tecnología. Israel en este momento, bueno, Israel empezó con un proyecto agrícola, poco a poco se dio cuenta que si no se dedicaba a cosas más especiales, no iba a ir a ninguna parte, especialmente con vecinos poco amigables, menos amigables que los chilenos, y también tenemos problemas con prácticamente todos los vecinos, pero menos amigables que los nuestros. Entonces empezaron a desarrollar la tecnología y en este momento tienen un per cápita de $55.000. Vendieron el Waze en 800 millones, vendieron ¿cómo se llama? Esto de los vehículos que se manejan solos en como $18.000 millones. Es decir, cosas que verdaderamente impactan el PGB. Pero nosotros estamos en esa etapa en que tenemos el potencial científico, pero no hemos podido todavía dar el paso de conectar el potencial científico con las empresas y qué sé yo, que son muy conservadoras en Chile. No, el capital de riesgo es más bien limitado y no se ha dado ese paso. Son muy pocos los físicos que se han logrado insertar en la industria o que han formado empresas.
Gracias. Carlos Düren, Carlos, no te escucho, quiere decir que el otro no está. Ah, tienes que desmutear el otro canal. Carlos, solo te vemos. Oye, Carlos, oye, mientras soluciona a Carlos, sí, porque no lo Carlos soluciona tu escuchamos, problema. ¿puedo Es el hacer otro. un inciso? Sí, sí, dale, dale, por el mismo precio, dale, Andrés. Ya. Es que buscando información para poder llegar con cierto nivel de conocimiento a esta charla, encontré una afirmación que quiero comentarla con la audiencia y quiero escuchar la opinión del profesor. Y es la siguiente. Afirma el premio Nobel Murray Gell-Mann, comillas, hay una diferencia mayor entre un hombre que sabe mecánica cuántica y otro que no, que entre un ser humano que no sabe mecánica cuántica y los otros grandes simios. No sé si se entiende, digamos que Ya, bueno, el que sabe mecánica cuántica respecto del humano normal es a un humano normal a un simio, digamos. qué horror, esa no lo sabía. Yo tengo un amigo que dice que el mundo nomás se divide entre los que saben mecánica cuántica y los que no saben. Pero Murray Gell-Mann era muy ácido, de una inteligencia, pero así absolutamente fuera de serie. Un amigo mío hablaba a menudo con él y lo que sabía de ornitología, por ejemplo, era más que un profesor de ornitología, sabía no sé cuántos idiomas, sabía de todo y era muy ácido en sus comentarios. Pero lo que él logró hacer es espectacular. Él y Feynman estaban en Caltech y tenían una relación de amor-odio, se iban abajo y se gritaban, pero lejos de la gente para que no lo escucharan, pero eran unas discusiones a gritos. Se lanzaban electrones seguramente y neutrones Claro. y algunos. Entonces, sí, había la fama esta que no se llevaban bien, pero Feynman una vez lo propuso para un segundo premio Nobel, propuso a Murray Gell-Mann. Así que se admiraban y se peleaban. Muchas gracias, profesor. Seguramente hay muchos egos dando vuelta por Sí, ahí, sí, con seguridad. desde luego. Eh, Profesor, el punto que puso en delante creo que es muy importante, cómo acercar la academia a la parte industrial o normal. Yo creo que tenemos un problema de diseño porque si a mí me pagan o el rating es por papers, no me voy a acercar a la industria. Y yo he tenido el privilegio de trabajar en otros países donde sí, tanto la industria como la academia están cerca. O sea, uno se atreve a ir a la academia para que le resuelvan un problema y no al revés. Sí, Y esa comunicación nos está faltando acá. ¿Cómo sí, podemos hacer para meter justamente lo físico en investigación aplicada? O sea, el hecho de que, por ejemplo, yo veo que los físicos son, pero fundamentales en que saben hacer modelos. O sea, son buenísimos, aunque sea en la parte teórica, pero saben cómo hago un modelo para sacar adelante cosas. Entonces, sí tienen mucho que decir por esa forma, porque como no tienen plata, tienen que calcular y tienen una buena teoría, ese entrenamiento es fundamental para, por ejemplo, disminuir la cantidad de prototipos que tengo que hacer. O sea, mm, ¿cómo hago una innovación, un desarrollo, entre comillas, más barato? ¿Cómo veo que los problemas salgan al principio y no al final del aparato que construyo? ¿Cómo sí, sí. cambiamos esa relación que sería virtuosa? Sí, usted planteó exactamente uno de los problemas fundamentales, que los proyectos nuestros eh, son proyectos de corto alcance, son de 4 años. Y eso limita mucho la creatividad porque si uno no cumple con el proyecto, no se lo renuevan y no puede seguir investigando. Entonces, lo primero es ver políticas
el problema que tenemos elecciones cada 4 años. Ese es para mí el problema fundamental. Los chinos son capaces de pensar a 50 y por eso que nos están ganando la pelea. Entonces, primero está ese problema de que nadie se atreve a un proyecto muy riesgoso porque tiene que rendir en 4 años. Pero por otro lado, hay otra cosa también, que es que eh, el, uno no logra digamos, nosotros tenemos ahora este proyecto Sedena y que verdaderamente nuestro propósito es crear empresas. Entonces, por ejemplo, estamos en la Universidad de Santiago, que es la, ¿cómo se llama? La institución albergante. Entonces, por ejemplo, desarrollamos hicimos varios desarrollos, pero el que más le va a interesar tal vez es el siguiente, que los dientes de la máquina que tiene usted atrás ahí eh, suelen caerse, después de un tiempo se desgastan y qué sé yo. Entonces hicimos un dispositivo que cabe adentro, que lo protegimos del calor que se produce y que avisa cuando el diente se va a caer. Entonces el proyecto nuestro era crear una empresa para vender. El proyecto mismo exigía que creáramos una empresa, un spin-off. Pero no se podía porque las universidades estatales tienen prohibido crear empresas. Sí, Wow. tal como lo escucha. ¿En Las serio? universidades estatales no pueden tener tarjeta de crédito. Y como ustedes también saben, como la cadena de distribución se jodió durante la pandemia, no hay en este momento hay una escasez tremenda de artículos electrónicos para poder hacer desarrollos, qué sé yo, circuito integrado, todas esas cosas. Eso no los venden más que con tarjeta de crédito. Ya no se puede pedir proforma, no se puede pedir factura, no se puede pedir ninguna de esas cosas. Entonces, y las universidades estatales no pueden tener tarjeta de crédito. Entonces estamos amarrados por una burocracia infernal, infernal. Es decir, yo me paso el día enojado con la burocracia. ¿Sí? Entonces y a la larga, no sé, pues, tenemos que ser capaces de superar esas barreras, de que Además, la otra cosa, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre Israel y Chile en estas cosas? En Chile un proyecto aplicado se exige un 100% de éxito. En Israel hay tolerancia contra el fracaso porque se sabe que 9 de cada 10 van a fallar y que eso le va a dar experiencia para un próximo proyecto. Si no nos quitamos esa mentalidad de que todo tiene que tener éxito, usted sabe eso muy bien, ustedes lo viven todos los días, porque yo también fui ingeniero y tengo mis amigos ingenieros, yo sé que los proyectos fracasan, ¿okay? Pero tenemos que internalizarlo en la burocracia también. Entonces, esas son el tipo de limitaciones que hay que cambiar. Algunas, otras más seguro. Yo creo que es política, porque, por ejemplo, yo soy docente tanto a propósito en la USACH, ¿no es cierto? Por eso los conozco, como en la Católica, y la Católica tiene su centro de innovación tecnológica. Exacto, Entonces pero es privado. aprendieron que, No, pucha, ellas que son son creativos los privados. cabros. ¿Eh? Sí, han sido más capaces de adaptarse. La UDP también, la Universidad ¿cómo se llama? La Diego Portal y todo esto se han ido adaptando. Pero las universidades fiscales estamos amarradas por una burocracia infernal, infernal. Por ejemplo, para contratar a alguien en la Universidad de Chile, hay que abrir un concurso. Las bases del concurso tienen que ir a Contraloría Interna, tienen que un montón de exigencias. Después, lo que demora como un año. Se abre el concurso, se falla después de un año y medio. Después entonces le dicen al candidato ganador, bueno, te puedes venir y tal vez con suerte en medio año más te podemos pagar porque demora en la administración pública. Entonces, ¿usted cree que vamos a conseguir a alguien bueno en esas condiciones?
La burocracia nos está ganando. Sí, es eso. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener que meterle bastante más tiempo a la política, a ver cómo lo hacemos, porque este país solo va a progresar si todos estos estamentos trabajan juntos. Entonces, esto no es tan fácil hacer investigación aplicada. ¿Qué es lo que necesitamos? La minería, ¿cuál es que tenemos ahí? El Instituto de Tecnología Limpia, el ITL, está trancado completamente, ¿no es cierto?, por problemas ideológicos también. Y ahí hay ¿A dónde está ese instituto? el Instituto de Tecnologías Limpias, el ITL en Antofagasta, que es Ah, plata del litio. Ahí estamos todavía, ¿no es cierto?, chaqueteando y ahí está la plata en la cuenta corriente. Eso es un instituto que se supone que es para tecnologías limpias. Entonces, en el cobre, en todo lo que sea, ¿no es cierto?, para desarrollarla. Y ahí estamos esperando. Así que ojalá que haya un movimiento, pero bueno, creo que estamos cambiando. Ya tenemos el tercer ministro de Ciencia. Creo que es re importante. No sé qué es lo que sí, han hecho mal para ir cambiando. Tenemos el tercer ministro en un año, tercer el ministro de primer ciencia. ministro fue científico en serio. El Claro. segundo eh, lo sacaron y lo estaba haciendo bastante bien. El tercero quería, eh, ¿cómo se llama? Que fuera todo difusión de la ciencia y que apareciéramos en los diarios. La cuarta es un abogado. Sí. Ok. Eh, Carlos Düring, a ver si ahora nos puedes abrir tu micrófono. Te doy de Ya, voy a nuevo. intentarlo nuevamente. Ahí Voy a estamos, intentarlo ahora sí te nuevamente. escuchamos. ¿Se escucha? Sí, Sí. perfecto, dale. Oye, profesor, muchas gracias por su interesantísima presentación. Eh, siempre, siempre aporta algo nuevo con respecto a este tema. Yo quería hacerle una consulta. ¿La computación cuántica está vinculada a este tema? Esa es una cosa y la otra es en cuanto a la termoelectricidad, el efecto Seebeck y Peltier. ¿Hay alguien que está haciendo investigaciones al respecto de esto aquí en Chile y está relacionado con la física cuántica? A ver, la primera pregunta, eh, ¿me la puede especificar un poco más? ¿Está relacionado, si está relacionado con la cuántica o con Computación cuántica. con las nanopartículas o con qué? No, existe una computación que es computación cuántica, por Sí, lo que entiendo yo. sí, ¿Está relacionado la física cuántica con ese tipo de computación? claro, en este momento está a nivel de investigación en física, digamos. Eh, digamos, las que están en Argentina, por ejemplo, tienen muchísimo avanzado, pero principalmente son las grandes empresas como Google y IBM las que lo están haciendo. Ahora, la computación cuántica eh, técnicamente es un poco difícil explicar por qué es tanto más poderosa, pero los cálculos se reducen de tiempos siderales a tiempos humanos, digamos. El cambio sería inmenso si tienen un poco de paciencia, pero es bastante técnica la explicación. Eh, Verdaderamente la computación cuántica es un tremendo avance, pero es un fenómeno de muy bajas temperaturas. Es decir, para que haya efectos cuánticos, tengo que estar a muy, muy baja temperatura. Entonces, también el paradigma va a cambiar completamente. La computación va a ser en la nube. Uno no va a andar con un computador cuántico en el bolsillo. Le va a mandar problemas a través de la nube y posiblemente va a tener que pagar por el tiempo de cómputo. Pero es otro paradigma, es una forma distinta. Yo esa la veo bastante cercana en el futuro. Eh, lo que el problema ahí es primero construir qubits, es decir, en vez del bit pasamos al qubit, que es el bit cuántico, quantum bit. Y después entonces tenemos que lograr que varios qubits queden lo que llamamos entrelazados.
hasta el momento el máximo es como 50, ¿no? Comparado con los gigas de otros. Pero ya 50 implica eh, una capacidad de cálculo inmensa, porque en vez de 50 tengo 50 por 50, es decir, 2500 en verdad, bits usables, y esos actúan muy rápido. Así que indudablemente que vamos a aumentar muchísimo la capacidad de cálculo. Eso es lo que dije, que el transistor ya llegó más o menos a su capacidad máxima. Posiblemente todavía va a haber una mejora en un factor 10 o 20, pero no mucho más allá. Pero va a entrar la computación cuántica sin duda. Muy interesante ese aspecto. Yo quiero volver a una de las declaraciones iniciales con respecto a la generación de energía por fusión nuclear, porque aparece hace poco en el diario el MIT diciendo, oye, estamos casi, los chinos le están metiendo plata, en el ITER, en Europa, Francia, le están metiendo 23.500 millones de dólares, o de euros, de lo mismo, ¿eh? O sea, 23.000, la cantidad de plata que está ahí. Y la pregunta está, si esto todo viene de aquí a 50 años, tenemos un problema, ¿ya? De estar financiando esto ahora, pero parece que es re entretenido y han logrado juntar esa plata. ¿Qué perspectiva tenemos? Porque nosotros tenemos, a propósito, en Chile y en minería, tenemos un grave problema con el litio, porque el litio se declaró estratégico por las bombas termonucleares y por la famosa fusión. Ahora, lo que no han sacado a la cuenta es que para la fusión, un reactor de 1 gigawatt necesita del orden de un par de cientos de kilos nomás. No estamos hablando en millones de toneladas, sino que 100 kilitos de litio 6. Con eso basta, o sea, es un paquetito. O sea, no No, sí, sobraría y sobraría en todo el mundo. esa fue una de las cosas más absurdas y ridículas que se han hecho. Eh, no entiendo cómo todavía no se han logrado derogarlo, porque al declararlo estratégico, además no puede pasar por las ciudades, es una cosa infernal. Es decir, es típicamente el problema de un ignorante tomando una decisión. En vez de asesorarse, usted sabe, la cantidad de litio disponible en el mundo alcanza para 1000 años más. Y declararlo estratégico, justo en un momento en que además puede ser reemplazado eventualmente. Obviamente no vamos a vender litio para reactores, eso es ridículo, eso no tiene pies ni cabeza. Estuvo en el programa de uno de los candidatos presidenciales, de que íbamos a financiarnos que íbamos a venderles a los productores, a esto para la termofusión. Es de loco, es no informarse para nada. Eduardo, tú estás levantando la mano. Don Eduardo Ríos. Sí, abres tu micrófono, por favor. Ay, sí. Sí, hola. Sí, estaba escuchando al colega Kiwi, pero él dice declararlo. Pero es que eso cuando se declaró, estimado, fue el año 83. Ya Estoy en ese consciente. minuto, al menos 79, en sí. el conocimiento popular de todos los letrados que digamos que construyeron el código de minería, ya que fueron mayoritariamente abogados, ¿ya? Eh, Menos lo sabían, porque además, como tú muy bien dices, Erwin, en ese tiempo se pensaba del tema, ¿no es cierto?, de la fisión. Exacto. Entonces, esto no es nuevo, es viejo. Ahora, el problema y la trampa es que entrar a tocar el código de minería con el desacuerdo filosófico y político que hay respecto de todo lo que involucra el código de minería es hoy día una situación sumamente compleja, porque tenemos en el zoológico llamémosle, de parlamentarios y políticos, tipos que no creen en el valor de la concesión minera como base fundamental del recurso minero, ¿ya? Entonces, y eso es una cosa, es una tragedia, porque ocurre que hoy día nosotros, para todos efectos prácticos, no somos target de ninguna mirada de proyecto minero relevante, ¿ya?
Ayer, anteayer salió, y que yo me sorprendí, creo que lo pregunté por acá por el chat, eh, de que la minera Saldívar había retirado un proyecto de estudio para tratar de conseguir una RCA ya, del ministerio. Y eso era un proyecto que tenía que ver con continuidad, o sea, es decir, mantener los niveles de producción. ¿Ya? Entonces, si ya están, yo hice la pregunta, nadie me la contestó, ¿ya? Significa que no se sabe. Creo que la hizo Juan Carlos Sáez, levantó el tema. Entonces, lo que plantea aquí el profesor Kiwi es una cosa que es parte de la historia y que es muy difícil y no podemos decir a los de hoy día, porque de los firmantes del Código de Minería de la época, creo que quedan vivos tres. Uno de ellos Juan Luis Osa, ¿ya? Y se acabó la fiesta. Eso. Tenemos a don Gastón Fernández ahí, por favor. Ay, Él Gastón, nos pero puede no, dar pero una no, pero cátedra sobre sí, el pero de los código. firmantes, de los firmantes. Gastón creo que no firmó. Era profesor de todos los viejos ahí. Gracias, eso es lo que quería decir. Gracias. ¿Qué es lo que se gana con que sea estratégico? Nada, es que era para las bombas termonucleares que eran importantes el año 79, por eso que se puso, estábamos en medio de la Guerra Fría. Y hoy Sí, día eso nos está trayendo a nosotros, ¿cuántos? 5.000 millones de dólares y sí. podríamos duplicarlo tranquilamente, pero tenemos que agrandar ahora. Pero el problema ideológico lo hace el Estado, lo hacen los privados. Ahí tenemos un problema. Quiero pasarle la palabra primero a Raúl Álvarez y después a Germán Naranjo. Raúl. Sí, hola. Quisiera hacerle una pregunta volviendo al tema que contó el profesor Kiwi respecto a la universidad, a la academia y la innovación. La innovación obviamente escalable, no la innovación de, de solamente ciencia pura. Pero él hablaba del problema de la burocracia y todas estas cosas, pero le quería preguntar cuál es el conocimiento, porque yo tengo entendido que en el caso de la astronomía, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Departamento de Electricidad ha desarrollado, por ejemplo, receptores para ondas milimétricas, para ondas submilimétricas, y esas cosas se han instalado, digamos, en los observatorios, digamos. Entonces, la Universidad de Chile tiene las mismas restricciones. De hecho, yo soy profesor de jornada parcial de la Chile, digamos. Tienen las mismas restricciones. Entonces, ¿cómo lo logran en términos prácticos? ¿Es porque hay apoyo extranjero para el caso de la astronomía y No, es eh, engañando a la burocracia. engañando a la burocracia? Porque, por ejemplo, nosotros para comprar estos artículos electrónicos que necesitamos, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Terminamos que alguien pone su tarjeta personal y después vemos la manera de devolverle la plata a través de algún resquicio, inventándole algún viaje, algún congreso, alguna cosa así. Entonces, Ya, ok. es todo lo que le quiero decir es la falta de agilidad. No digo que finalmente uno no logre hacerlo, pero es engañando a la burocracia, Ya, es a ok. pesar de la burocracia, no es Ya, ok. por... Ok, me queda claro el punto porque yo sé que en el Departamento de Electricidad hay unidades importantes Sí, dedicadas a la astronomía, a la física, sí. etcétera. Y lo otro que quería preguntarle es Pero cómo también lo que usted dijo, ¿ah? Que hay financiamiento que viene a través de los observatorios del para los observatorio. cuales estos son platas chicas. Sí, y lo otro que quería preguntarle que tiene también que ver con la academia, la Universidad de Chile tiene carreras de física en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. ¿Cómo se compatibiliza o cuál es la sinergia que hay? Porque al final en ambas facultades preparan físicos, digamos. Lo que tenemos es un esquema, el siguiente esquema. Los pregrados tienen distintas maneras de nutrirse. En ingeniería es a través del plan común y después eligen y finalmente algunos pocos pasan a física. Y el posgrado lo tenemos en común. Es decir, nosotros recibimos estudiantes que van a la licenciatura en física, los de
los de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, yo soy de la Facultad de Ciencias, estoy tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Eh, los de Ingeniería entran a través del plan común y cuando llegan a cuarto, qué sé yo, eligen la licenciatura en física. Y en el posgrado lo tenemos en común. Ya. Ok. No hay competencia. Ahora, la Universidad de Chile tiene mucho más departamentos de física. Tiene departamento de física en dentística, en medicina, en otros lados, pero no son de investigación, son solamente de docencia. Ya. Los Ok. únicos dos de investigación son los de la Facultad de Ciencias y los de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Ok. Perfecto, gracias. Veo Germán Naranjo, no sé si quieres hacer tu pregunta, quieres estacionar primero porque te veo móvil. Germán, tienes que abrir tu micrófono, sí. O estamos con un problema. ¿No? Ya, gracias. No, no hay problema, gracias, Germán. Estupendo. Sí, porque nosotros tenemos que ver cómo compatibilizamos nuevamente lo que es la docencia, la investigación, con la parte aplicada. Yo creo que ahí el ejemplo de los israelíes ha sido tremendamente importante, el hecho de incentivar. Eh, y hay un ejemplo, y estoy viendo, estoy haciendo, o sea, dando un diplomado que estamos haciendo en la Católica, que es en este caso de hidrógeno, pero tiene todo un módulo de innovación. Y es bien interesante porque son metodologías, ¿no es cierto?, que se le enseña ahora a alumnos cómo se innova, que es algo, no es trial and error nomás, sino que hay tecnologías, hay sistemáticas, cómo puedo hacer innovación. Entonces, estas cosas muchas veces no están directamente relacionadas con investigación, sino que cómo hago innovación, cómo entiendo qué es lo que está pasando en diferentes partes y armo un aparato, ¿cierto? Que funcione, que solucione un problema. Y es un entrenamiento, creo que es diferente. El hecho cómo emprendo, ¿no es cierto? O cómo hago innovación. Sí. En qué ayuda, o por ejemplo, la facultad justamente de física en eso? ¿Cómo se puede hacer para que sea más creativo en el aspecto de atreverse a hacer emprendimientos? Pero la Facultad de Física de la Católica incluye el grupo de astronomía que tiene un astroingeniería. Yo fui profesor 29 años ahí en física de la Católica, así que, pero astroingeniería justamente también hace lo mismo que me contaban recién de lo que hace la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, trabajo para los grandes telescopios. Está ahí el recurso que se dijo en la astronomía, ¿no es cierto? Eso se hizo, dice ya, ok, reservamos ese el famoso 10% del tiempo de observación, ¿no es cierto?, para chilenos. Eso hoy en día es una pregunta. ¿Sabe si se cumple? Si hay suficientes proyectos para ese 10%, ¿se necesita más? O es tiempo, o incluso, no sé si se revende y yo uso el 5, si ese otro 5% se lo puedo dejar a la otra gente la ESO. ¿Cómo funciona eso, Miguel? A ver, es un tema complejo y tengo algunos prejuicios al respecto, pero no, el problema es el siguiente, que se están creando departamentos de astronomía en muchos lugares porque aparece mucho en los diarios y a los rectores eso les encanta. Pero por otro lado, trabajo para astrónomos en Chile son muy contados. Las universidades no los contratan porque como están observando, tienen que estar fuera, qué sé yo, entonces no hay muchas plazas. La mayoría de los astrónomos adquieren un excelente entrenamiento, pero finalmente evolucionan a otras cosas, que no está mal, sí, es algo bastante universal. En Estados Unidos, una vez en el Senado, le preguntaron eh, a una senadora, de hecho, de que eh, o una senadora preguntó, ¿por qué tenemos que gastar plata en astronomía? Entonces, bueno, la respuesta de yo no saber algo de nuestros vecinos no es suficiente. Así que el jefe de la NSF ahí le contestó, bueno, le dijo, sus mamografías aplican técnicas desarrolladas en astronomía porque
claro, todas las cámaras CCD y todo eso empezó en astronomía. La ciencia es impredecible, uno no puede decir dónde se va a aplicar. Lo que Hertz descubrió las ondas electromagnéticas y cuando le preguntaron para qué servían, dijo para absolutamente nada. ¿Okay? Cambió el mundo de las palomas mensajeras a la aldea global. Y él fue el autor de la... Murió a los 37 años sin saber que había hecho un descubrimiento que iba a cambiar el mundo. No, interesante. Si la pregunta es nomás si nosotros, ¿qué es lo que financiamos como país? Somos 20 millones de habitantes, tenemos un PIB de cuánto, del $22.000 por cápita. Entonces la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿qué return on investment tenemos con esas plata en investigación? Esa es mi Bueno, ok, pregunta. déjeme contestarle esa, porque esa sí que me gusta, esa pregunta. Ya, nosotros gastamos, invertimos en ciencia y tecnología, según el gobierno, que en verdad es una cifra optimista, pero aceptémosla del gobierno, 0,34 del PIB. Israel invierte el 4,5 de un PIB más grande, de un PIB de 50, es decir, el per cápita de Israel es 55.000, el nuestro es la mitad. ¿Sí? Y ellos invierten 4,5, nosotros 0,34. Ahí está la diferencia, porque nosotros el número de científicos de Chile es el más bajo de la OECD, es muy pequeño, estamos agobiados por burocracia, docencia, investigación, no es mucho más lo que podemos hacer, aunque quisiéramos hacerlo. Por ejemplo, estas charlas yo las considero una obligación, una parte de mis obligaciones como académico para justamente ver esta idea. Ahora miremos qué pasó. Hace 40 o 50 años estábamos igual que Corea del Sur, igual, mismo per cápita, misma cuestión. Mira dónde está Corea que invirtió en ciencia y tecnología, mira dónde estamos nosotros. Ciertamente no están comprando ellos Hyundai nuestros, sino que nosotros estamos comprando Hyundai de ellos y barcos de ellos y lo que sea de ellos, todos los electrodomésticos y todo lo demás. No quiero compararme con países como Japón o Estados Unidos o Rusia, no. Quiero compararme con países parecidos a los nuestros. Mire Nueva Zelanda. Nueva Zelanda 4 millones de habitantes, la misma geología que nosotros, la misma latitud que nosotros, están más lejos de los centros de consumo. Miren el per cápita de ellos que invirtieron en ciencia, tienen varios premios Nobel eh, en ciencia y con las mismas condiciones que nosotros. Vea países parecidos a Israel como Finlandia o como Suecia o como Holanda, que no tiene recursos naturales algunos, población más chica que Chile y todo. Miren dónde están ellos, miren dónde están nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Ellos invirtieron en ciencia, tecnología y en educación. Y nosotros estamos siempre con esta cuestión de los 4 años, que tenemos que producir algo que a los 4 años se note. Si no, no nos dan plata. Así es, estamos en eso y vemos nosotros que estos gobiernos, es cierto, van a impulsar algo que pueden inaugurar. El cortar Eso, cinta es sumamente importante. Y si eso, no puedo cortar cinta, no lo hago. exacto. Hemos hablado con todos los presidentes desde el 90 para adelante, con todos. Todos han prometido triplicar la cantidad de plata para ciencia y tecnología. Ninguno, nada ha cambiado. Si usted mira, ha sido el 0,34 siempre. Pequeñas subidas, pequeñas bajadas, siempre el 0,34. Con Eh, ministerio o sin ministerio. ya, porque tengo entendido que en el presupuesto de ahora, el 2023, también, no tengo las cifras, pero también algo le No iban a pasó poner nada. una cucharadita más, ¿no? Un poquito, pero estamos siempre debajo del 0,4. Wow. Ok, no falta mucho. Yo creo que las dos palabras que acabo de escuchar son importantísimas. Yo creo que se solucionan muchas cosas en este país con tres elementos: educación, educación y educación. Porque, ¿no es cierto?, ¿cómo llego a una buena educación terciaria, todo lo que está haciendo la CAN, si es que
el 60% de los adultos en este país no entiende lo que lee. Wow, así que es difícil, ahí hay mucho que ponerle, pero de nuevo, es una cosa de largo alcance y no estamos muy acostumbrados nosotros a hacer planes de largo plazo. Donde me muevo yo, que es energía, es el único ministerio que tiene un plan 2050. ¿Ah? Entonces, gracias a lo que en ese momento se hizo a través de Máximo Pacheco también, que ahora está a cargo de Codelco, es bueno pensar en cosas de largo plazo. Así que yo en este momento no veo otra manito arriba, por lo tanto no me queda otra cosa que agradecerle al profesor Kivi por esta tremenda charla, la excelente discusión. Así que muchísimas gracias por estar acá. Si alguna reflexión final, por favor, sí quiero darle No, no, la yo quiero oportunidad. dar las gracias porque ha sido muy motivadora las preguntas y si me he ido de lengua, por favor, no me repitan, yo voy a negar cualquier cosa que haya dicho, aunque me hayan grabado. Muchas gracias Sí, por sí. la invitación. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, Gracias, profesor Kivi. igualmente.